Shalom, hermanos, espero que estén bien. Les habla el pastor Gil, del ministro de Yahweh de Restauración de los Últimos Tiempos. Hoy les quiero traer un mensaje bastante fuerte y un poco controversial, ¿no? Pero enseñando todo con los versículos de la Torá, sabemos que estamos correctos. Aún hay muchas dudas, hay muchos creyentes que están confundidos. Pero hoy espero que el Eterno les toque los corazones para que entiendan lo que es la obediencia al Eterno, la ley de Yahweh ante el Sinaí y la ley de Moisés, para ver la confusión que hay, para sacarlos de esa confusión, para que puedan entender muy bien la Torá y por qué los 10 mandamientos están vigentes hoy, en donde muchos creyentes se han equivocado y han dicho que esos mandamientos fueron abolidos cuando Yeshua fue clavado en el madero, que Yeshua se llevó todas las leyes con él. Es así, tristemente, es una falsa doctrina que les voy a comprobar que estamos incorrectos cuando pensamos así. Tristemente, donde en las iglesias populares de hoy es el espíritu de consagración a Yahweh. Los conversos no renuncian a su orgullo y amor del mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos y tomar la cruz y seguir a los mansos y humildes como Yeshua antes de su conversión. Tristemente, el poder de la piedad casi se ha alejado de muchas de las iglesias. Las tierras, los bienes y las ocupaciones mundanas absorben la mente de los supuestos creyentes. Pero hoy oremos que el Eterno los toque, los traiga para atrás, pongan sus mentes y sus corazones en las cosas de Él. Muchos cristianos profesantes hoy afirman que los 10 mandamientos comenzaron solamente en el Sinaí y no antes. ¿Es esta la verdad de la Torá? ¿O Dios tenía una ley, es decir, los 10 mandamientos antes del Sinaí? Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo reinó el pecado? Vamos a empezar con esa pregunta. Vamos a ver en 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo, conocido como Hasatán en hebreo, peca desde el principio. Así que hemos tenido pecado desde el comienzo de este mundo, hermanos. Pero la pregunta importante es, ¿puede el pecado existir sin que exista alguna ley? Vamos a ver, Romanos 4, versículo 15. Entonces, si no existiera ninguna ley, entonces no podría haber pecado y nadie podría ser hallado culpable de pecado, porque no habría ninguna ley contra la cual pecar. Entonces, si hemos tenido pecado desde el principio, entonces es lógico que hayamos tenido la ley de Dios desde el principio, mucho antes de que los judíos estuvieran en la escena. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos personajes de Caín y Abel, hermanos? Primera de Juan 3:2 nos dice, no como Caín, que era el inicuo y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató a él? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahora note que este versículo de la Torá dice que las obras de Caín eran malas, pero que las obras de Abel eran justas. Así que debe haber habido un estándar por cual sus personajes puedan ser sospechados, ¿no? Este estándar debía haber definido la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. ¿Y qué estándar era, hermanos? ¿Qué estándar era eso? Era la ley de Yahweh. Eche un vistazo a estos siguientes versículos de la Torá. En Génesis 13:13, los hombres de Sodoma eran malvados y pecadores ante el Señor en extremo. En 2 de Pedro 2:7-8, y entrego solo a Lot, enojado con la sucia conversación de los impíos, porque ese hombre justo que moraba entre ellos, al ver ir y oír, irritaba su alma justa
de día en día con sus hechos ilegítimos. Génesis 15:16. Pero en la cuarta generación vendrán acá otra vez, porque la maldad de los amorreos aún no está llena. Ahora bien, ¿cómo podrían los hombres de Sodoma ser malvados y pecadores si no hubiera una ley en su lugar? ¿Y cómo podían los amorreos ser culpables de iniquidad si no había ley? Y para el versículo de la Torá más claro, mire otra vez a 2 de Pedro 2, de 7 al 8. Dice que la gente de Sodoma hizo acciones ilegales. Ahora, ¿cómo pueden alguien ser ilegal donde no hay ley? Tenía que haber una ley, hermanos, para que la gente obedeciera. Y esa ley eran los 10 mandamientos del Eterno, de Yahweh. Ahora echo un vistazo a ese siguiente versículo de la Torá. Génesis 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi ordenanza, que son mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué hizo Abraham, hermanos, antes de Sinaí? Guardó los mandamientos del Eterno, de Yahweh. Entonces, ¿cómo puede alguien decir que la ley del Eterno Yahweh no existía antes del Sinaí? Cuando Abraham guardó la ley de Yahweh. Hay muchos teólogos, muchos hermanos, muchos pastores que todavía empiezan sus carreras del Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, y se olvidan del Antiguo Testamento, empezando por Bereshit, que es Génesis. Si pertenecemos a Yeshua HaMashiach, ¿quiénes somos? Gálatas 3:29 nos dice: y si vosotros sois de Yeshua, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Somos la simiente de Abraham. ¿Y qué deberíamos hacer si somos la simiente de Abraham, hermanos? Vamos a ir a Juan 8:39. Yeshua le dijo: si fueron hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. ¿Deberíamos hacer las obras de Abraham, hermanos? ¿Qué funciona? ¿Obediencia al Eterno? Parece que sí, ¿no? Abraham guardó los mandamientos de Yahweh y nosotros tenemos que hacerlo también si queremos entrar al reino, si queremos obedecer a Yeshua, si queremos ser bendecidos, si queremos tener el respaldo de Yeshua HaMashiach y de Yahweh con nosotros. Tenemos que obedecer los mandamientos. Salmo 119, versículo del 97 al 98 dice: oh, como tu ley es mi meditación todo el día. Tú a través de tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos, porque ellos, los mandamientos, están siempre conmigo. Amén. 10 mandamientos y la ley ceremonial, que es una ley también. Para que no haya confusión, vamos a distinguir entre los dos, hermanos, para ya romper esas cosas que te dicen Yeshua, cuando fue crucificado, se llevó la ley con él, porque estamos entendiendo mal cuál ley era. Muchos cristianos creen que los 10 mandamientos de la Torá y las leyes ceremoniales de Moisés son una ley. Y todos fueron clavados en el madero junto con Yeshua HaMashiach. Bueno, veamos este versículo de la Torá, que menciona que la ley está clavada en el madero. Colosenses 2:14: borrando la letra de las ordenanzas que estaban en contra de nosotros, que era contraria a nosotros, y lo sacó del camino y lo clavó en su madero, conocido como la cruz. ¿Este versículo incluye los 10 mandamientos? No creo que lo haga, porque hay 2 razones por las que los 10 mandamientos no se pueden incluir en ese versículo, y se los voy a demostrar. Y porque solo se trata de las leyes ceremoniales también de Moshe. Primero, dice: borrando la escritura de
de ordenanzas. ¿Llamaría Pablo Rab Shaul simplemente a los 10 mandamientos escritos por el mismísimo dedo de nuestro Yahweh, todopoderoso creador, escritura de ordenanzas? Ciertamente no es así. Pablo está hablando sobre la escritura de las ordenanzas ceremoniales que Moshe escribió en el libro de la ley, que contenía los servicios sacerdotales, ofrendas, sacrificios, sábados, mensuales y anuales, y etc. No los 10 mandamientos escritos por el dedo de Yahweh en las tabletas de piedra. La segunda y más clara evidencia de que Pablo en Colosenses 2:14 no está hablando del libro de los 10 mandamientos de la Torá es esto. De la Torá es el hecho de que dijo que la escritura de las ordenanzas era contra nosotros. Sabemos que leyes estaban en contra de nosotros. Piensa bien sobre esto. ¿Eran los 10 mandamientos contra nosotros o solo las leyes ceremoniales? Si echamos un vistazo a la Torá en Deuteronomio, podemos descubrir la verdad. Lleven su Torá a Deuteronomio 31, versículos 24 al 26. Y sucedió que cuando Moshe hubo acabado de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta que se cumplieron, Moshe ordenó a los levitas que llevaran el arca del pacto de Yahweh, diciendo: toma este libro de la ley y ponlo en el costado del arca del pacto de Yahweh, tu Elohim, para que esté allí para testimonio contra ti. ¿Notaste qué fue lo que pasó aquí, hermanos? ¿Dónde se colocaron los 10 mandamientos? Si se acuerdan, si estudiaron o si leen la Torá. Todos lo sabemos que fueron puestos dentro del arca del testimonio, que es el arca del pacto. Vea Éxodos 40:20. Pero fíjese que el libro de la ley, que contenía la escritura de las ordenanzas, leyes ceremoniales, se colocó al lado del arca, no adentro, y notó las últimas palabras de la escritura anterior para un testigo contra él. Acuérdense de ese, para un testigo contra él. Pablo confirmó en Colosenses que fue la escritura a mano de las ordenanzas que fueron contra nosotros, que fueron quitadas del camino y clavadas en el madero. La verdad es que fueron las leyes ceremoniales las que estuvieron contra nosotros y clavadas en el madero, no los 10 mandamientos del Eterno. Y el hecho de que los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales se separaron por separado muestra una clara distinción entre las dos leyes. Los 10 mandamientos añadidos ¿a qué? Vamos a ver. Otro versículo en la Torá usado por muchos cristianos para sugerir que los 10 mandamientos eran solamente hasta que Yeshua vino, está en Gálatas, donde dice que la ley fue agregada hasta que Yeshua venga. Gálatas 3:19. Vamos a descifrar todo esto para quitar toda la confusión en donde está el mundo y los personajes que no estudian bien la Torá. Entonces, ¿sirve la ley? Fue agregado debido a transgresiones, hasta que la semilla venga a quien fue hecha la promesa. Ahora piensa bien en esto, hermanos. Si este versículo bíblico de Pablo, Rab Shaul, incluye los 10 mandamientos, ¿a qué se le agregó? No hay nada que agregar. Entonces esto no tiene sentido. Pero si separamos las dos leyes, como se mostró anteriormente en la palabra que les dije, entonces este versículo comienza a tener mucho sentido. La ley en Gálatas es las leyes ceremoniales de Moshe, escritas en el libro de la ley. Y lo que Pablo realmente está diciendo es que las leyes ceremoniales se agregaron a los 10 mandamientos hasta que Yeshua viniera y tomara las leyes ceremoniales de distancia, ya que señalaron a Yeshua mismo. ¿Por qué fueron agregados? Se agregaron, como se confirma en Gálatas, que le expliqué, debido a la transgresión. ¿Qué es la transgresión, hermano? Transgresión es pecado. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley.
¿Transgresión de qué? Ley. Los 10 mandamientos. Este es el hecho básico acerca de las 2 leyes. Los 10 mandamientos de la Torá señalan el pecado. Y las leyes ceremoniales de Moshe fueron el remedio del pecado. ¿Ya están entendiendo? Las leyes ceremoniales de Moshe fueron el remedio para el pecado. Los 10 mandamientos todavía señalan el pecado hoy en día. Pero Yeshua ahora es el remedio por ese pecado. ¿Ya entienden? Yeshua HaMashiach ahora es el remedio por ese pecado. Las leyes ceremoniales ahora han sido reemplazadas por Yeshua HaMashiach, ya que ahora Él es nuestro sacrificio y ofrenda a Yahweh por el pecado. Pero la ley moral de Yahweh, los 10 mandamientos de la Torá, siguen en pie y hay que obedecerlos. Yeshua los obedecía. Mateo 5, 17 a 19. Él no vino a tumbar la ley, Él vino a cumplirla. ¿Ves esta verdad? Los 10 mandamientos estaban vigentes y vinculantes desde el principio, hermanos. Como aprendimos del estudio que ahora le enseñé, Caín sabía que él hizo mal a matar a Abel. Y Yahweh pudo juzgar a Caín porque Caín sabía de la ley de Yahweh, los 10 mandamientos. Además, José, cuando fue tentado por la esposa Potifar, sabía que el adulterio iba en contra de la ley de Yahweh, por lo que no lo hizo. Ahora bien, si los 10 mandamientos de Yahweh ya no eran vinculantes, ¿cómo podrían saber que estaba mal y cómo podría Yahweh juzgarlos? ¿Alguna ley? El apóstol Pablo, Rab Shaul, lo confirmó en Romanos 4:15, donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Ves eso? Si no hubo ley en el lugar desde el principio, entonces Yahweh no pudo juzgar a la gente por pecar contra él, porque no habría ninguna ley contra la cual pecar. Esta escritura de las ordenanzas, nuestro Yeshua borró, quitó y clavar en el madero en Colosenses 2:14, pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos y aplicada por los profetas no la quitó. La ley moral se basa en una base completamente diferente de la ley ceremonial o ritual. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre la humanidad en todas las edades. Igual que el 4º mandamiento, que ahorita les voy a hablar sobre eso. Los 10 mandamientos estuvieron vigentes desde el principio, pero las leyes cerámicas que fueron escritas en el libro de la ley de por Moshe se agregaron a los 10 mandamientos debido al pecado contra el oráculo de Yahweh. Ley, 10 mandamientos. Las leyes ceremoniales apuntaban a Yeshua, ya que Él era el cumplimiento de esas leyes. Y Él las quitó del camino, clavándolas en el madero. Pero los 10 mandamientos de la Torá aún se mantienen vigentes hoy. Aún son obligatorios para el pueblo de Yahweh. Y tampoco olvide sus fiestas, que ese es otro sermón. Pero ya quiero dejarle claro que hasta en el libro de Apocalipsis están de obedecer sus mandamientos, porque Yahweh nunca aboló los mandamientos. Hay muchos versículos de la Biblia que validan la importancia de estos 10 mandamientos de Yeshua. La ley de Yahweh no solamente era para los judíos en el Antiguo Testamento, sino también para las personas en el tiempo de Yeshua HaMashiach y también para nosotros hoy. A continuación hay una lista de algunos de esos versículos que les voy a decir de la Torá concernientes a los mandamientos de Yahweh. En Génesis 26, 4, 5, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y te daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque ese Abraham obedeció mi voz y guardó mi cargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso es lo que hace la obediencia cuando estamos con Yahweh. Somos bendecidos. En Éxodo 16, 28, oh Yahweh dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no queréis guardar
mis mandamientos y mis leyes. Imagínate lo que Yahweh le dijo a Moshe en Éxodo capítulo 16, versículos 28. En Éxodo 20, versículo 6, y mostrando misericordia a miles de ellos que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim, que yo os mando. Deuteronomio 28:9, te establecerá Yahweh como pueblo santo, para sí y como tú has jurado, si guardarás los mandamientos de Yahweh tu Dios, y andaréis en sus caminos. Perdóname mi español un poco fuerte porque no estoy adaptado a predicar en español. Yo normalmente predico en inglés, pero tuve que pedirle al Eterno que me tocara para poder hablar en español directo, porque si no se me sale mucho el cubano. Deuteronomio 28:9, se lo voy a decir otra vez. Te establecerá Yahweh como pueblo santo, para así como te ha jurado, si guardaréis los mandamientos de Yahweh tu Dios y andaréis en sus caminos. Salmos 119, versículo 47, y me deleitaré en tus mandamientos que he amado. Salmos 119, versículo 172, mi lengua hablará de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Proverbios 7:2, guarda mis mandamientos y vive, y mi ley como la niña de tus ojos. Qué más directo el Eterno está haciendo con nosotros, hermanos. Qué más directo. Eclesiastes 12:13, escuchemos la conclusión de todo este asunto. Teme a Dios, Elohim, Yahweh, y guarda sus mandamientos, porque este es el deber total del hombre. Daniel 9:4, y ore a Yahweh, nuestro Elohim, y confiese, y dije, oh Adonai, Yahweh, grande y temible, guardando el pacto y la misericordia para los que lo aman y para aquellos que guardan sus mandamientos. Mateo 5:19, por tanto cualquiera que quebrantaré uno de estos mandamientos y lo enseñe a los hombres, él será llamado el menor en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo hiciere y lo enseñare, lo mismo ser llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 19:17, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Juan 15:10, si guardas mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre, decía Yeshua, y permanezco en su amor. Primera de Corintios 7:19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino guarda los mandamientos de Yahweh. Primera de Juan 2:3, y de esta manera sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 5, de 2 al 3, en esto sabemos que amamos a los hijos del Eterno, cuando amamos al Eterno y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Yahweh, que guardaremos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Segunda de Juan 1:6, y esto es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que, como habéis oído desde el principio, debéis andar en él. Apocalipsis 14:12, el último capítulo de la Torá. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros mismos que guardamos sus mandamientos. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho el árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Hermanos,
ustedes no están leyendo bien la Torá, o mucho el enemigo los tiene ciegos, que no pueden llegar a las palabras que nos está llevando hasta el último capítulo de la Torá para ver que hay que guardar sus mandamientos. Oro para que medites en estos versículos de la Torá, concernientes a los mandamientos del Eterno, y que le permitas al Eterno escribir su ley sobre tu corazón, porque es importante de que estemos en el mismo ruach, espíritu, para caminar en santidad con el Eterno. Este es Pastor Gil, del ministro Los Últimos Tiempos de Restauración de Yahweh. En inglés, Yahweh's End Times Restoration Ministries. Y bendiciones, hermanos, a cada uno que podido entender este mensaje. Y shalom a todos y amén. Que Yahweh los bendiga.